justo al terminar el libro de Éxodo, el momento de hacer cuentas. Cuentas para saber realmente cuál es la inversión que hemos hecho para el santuario de Dios, para el tabernáculo. La gente que viene al camino de la fe y que ha entendido acerca de la obediencia, de guardar Torá, al paso del tiempo se encuentra siempre con un grave problema. La persona se concentra en la regla del mandamiento, en la legalidad de la mitzvah. No ven la luz que emana del mismo mandamiento. Esa luz que es la sabiduría de Dios, el por qué y para qué sirve cada mandamiento. Cuando observamos un mandamiento, entendiendo de qué se trata, estamos reflejando la luz de Dios porque somos portadores de la sabiduría que ha manifestado a los hombres, y esa es la altura del varón perfecto. El Mesías sabía lo que hacía, por qué y para qué lo hacía. Si no aplicamos los mandamientos con un entendimiento, tratando de comprender el propósito de cada uno, nuestro trabajo espiritual es en vano. Betzaleel fue el arquitecto del tabernáculo, pero Betzaleel no recibió las instrucciones directamente de Dios. Betzaleel no vio el modelo del tabernáculo que está en el cielo. Entonces, ¿cómo hizo la obra exacta? Betzaleel recibe las indicaciones de parte de Moisés, de lo que Dios le ha dicho para construir el tabernáculo. La instrucción ni siquiera fue de primera mano. Sin embargo, la obra quedó exacta como Dios la había mandado. Y es que Betzaleel tuvo que entrar en el pensamiento de Dios, en la mente de Dios, y ver cómo Dios hace las cosas, para él hacerlo siguiendo esa fórmula. Betzaleel pensó en cómo Dios hizo el mundo, y después hizo la tierra para ser habitada por el hombre. Entonces primero Dios planea al hombre, y de ahí hace todo lo que el hombre necesita para habitar la tierra. Y al final crea al hombre, conforme lo había planeado. Y pensando en esa fórmula, Betzaleel hace el tabernáculo, teniendo como parte central el arca del pacto. Entonces Betzaleel hace primeramente el diseño del tabernáculo en relación al arca del pacto y de acuerdo a las indicaciones de Dios. Por eso es que hace una obra exacta como Dios la mandó, porque entendió cómo Dios hace todas las cosas. Esto nos enseña que para lograr algo en la vida tenemos que trabajar en todo lo que necesitamos para poder llegar a ese objetivo, haciendo las cosas como Dios manda, porque esa es la manera como Dios hace las cosas. Betzaleel entendió perfectamente cómo tenía que hacer el tabernáculo, porque sabía el por qué y para qué de cada indicación que Dios había mandado, y esa es la inversión que Dios busca, que demos conforme a la voluntad de nuestro corazón, que nos metamos a entender el por qué y para qué de cada mandamiento que nos toca poner por obra en cada momento de nuestra vida, y así poder ser portadores de la sabiduría que Dios ha revelado al hombre y así reflejar la luz de Dios. Los mandamientos, sin ninguna clase de entendimiento, se quedan en letras únicamente. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios 3, 4 al 6: Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Todo comienzo en el camino de la fe está en la máxima de haremos y obedeceremos todo lo que Dios dice. Así se empieza, pero el paso del tiempo debemos de ir aprendiendo cuál es la perfecta voluntad de Dios, y esto se hace a través del estudio de las porciones de la Torá en cada Shabbat. Así empezamos a comprender el por qué y para qué de cada mandamiento, porque si no comprendemos ni entendemos el sentido de cada mandamiento, vamos a caer en el ritualismo religioso. Por eso Yeshua le dice a la samaritana lo siguiente: Juan 4, 21 al 24. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre
en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hay quienes adoran lo que no conocen, pero lo que busca Dios es gente que lo adore con hechos en la práctica y con conocimiento. Todas las cosas sagradas se vuelven sagradas por la utilidad que se les da, no porque tengan un poder especial en sí mismos. Por ejemplo, el arca del pacto fue llevada por los filisteos, pero no por tener en su poder el arca del pacto, los filisteos se convirtieron en un pueblo invencible, ni se volvieron un pueblo santo. Simplemente secuestraron el arca y no pasó nada con ellos. Otro ejemplo. El templo fue destruido por Babilonia, y en otra ocasión el segundo templo fue destruido por Roma. Pero ningún mérito tienen ni los babilonios ni los romanos, porque el templo había sido destruido en su esencia cuando el pueblo cayó en el ritualismo religioso. Por eso el Mesías ya había sentenciado lo siguiente. Mateo 24, 1 al 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yeshua, que discierne todo, veía cómo la gente acudía solo como parte de su costumbre, para hacer sus ritos, a practicar su religión, y por eso se dio cuenta que este templo iba a ser desmoronado. Nosotros somos el tabernáculo viviente de Dios, templo del Espíritu Santo, y la inversión que pide para que seas un tabernáculo para Él es que busques de todo tu corazón el conocimiento de su palabra, porque en su palabra está su presencia. Porque si solo guardamos los mandamientos así sin ninguna clase de entendimiento, solo estaremos haciendo rituales religiosos y terminaremos desmoronados como los templos. Pero si vives los mandamientos conociendo y entendiendo la esencia de cada uno, harás las cosas exactamente como Dios manda, y Dios bendecirá las obras de tus manos, y todo lo que hagas prosperará. Éxodo 39:43. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Adonai había mandado, y los bendijo. En Salmo 90:17 dice: sea la luz de Adonai nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, si la obra de nuestras manos confirma. El tabernáculo es un centro de conexión entre Dios y el pueblo de Israel. Es la obra del hombre para servir a Dios, y la obra de Dios para cuidar del hombre. La construcción del tabernáculo es el medio por el cual el hombre se acerca a Dios, y se acerca por medio de su esfuerzo, y Dios se acerca al hombre por medio de su gloria. En la construcción del tabernáculo se trata de poner todo este esfuerzo que siempre en nuestra capacidad es limitada, pero esto hace de nuestra vida una obra ilimitada de Dios. Y aunque se atraviesan errores como el becerro de oro, la obra de Dios sigue. Si eres el tabernáculo de Dios y trabajas en tu vida siguiendo las instrucciones de Dios, poniendo lo que está de tu parte, el resultado será siempre la manifestación de Dios en tu vida. Solo se puede acercar a Dios siguiendo su instrucción, y Dios se manifiesta y te hace el llamado y te da la instrucción. Tú obedeces con toda tu capacidad y tu talento, y Dios derramará su gloria en tu vida.